Bueno, todo el mundo abrió reuniones el día de hoy. Ok, solo estamos como 19 personas. No sé si tengan alguna pregunta hasta donde nos quedamos la clase anterior o si hayan hecho la tarea que les pedí. Creo que fue culpa mía el que haya generado el grupo hasta el día de hoy, de que no todos estén presentes en este momento, y pues no sé si valga la pena que avancemos y que las personas que no están se queden fuera. Bueno, están llegando más. ¿Cómo las invitaron? Vamos 25. Entonces, está bien. ¿Estaban en otros grupos? Así trabajamos. Ok, ¿tienen alguna pregunta de la clase anterior? Yo me quedé con una pregunta sobre la tarea. Dígame. En la relación de trabajos máxima, solamente me sale 1 kilojoule sobre kilogramo más que la de 20, pero la de 20 me sale obviamente con más eficiencia térmica. De hecho, sí. Lo que hicimos nosotros, como decíamos, no son máximos o mínimos, y si nosotros derivamos la ecuación de trabajo con relación a la relación de presiones y igualamos a cero para determinar el máximo, determinamos el máximo trabajo, más no así la máxima eficiencia. Eso es ideal. Con la eficiencia real podría ser que también la determináramos, que nos llegara al mismo punto. Pero entonces esa ecuación de máximo trabajo se haría si lo que queremos es sacar el máximo trabajo, que no va a ser nuestro caso. Y por eso vamos a emplear lo que es el análisis paramétrico para analizar los diferentes factores que son importantes, que son la eficiencia propulsiva, la eficiencia termodinámica, el consumo específico de combustible, la relación aire-combustible, el empuje específico que nos esté proporcionando el motor y un parámetro que se conoce como que nos sirve también para una buena comparación, que es el empuje específico por consumo específico de combustible. Entonces, al analizar o al graficar para diferentes relaciones de presión, todos esos parámetros, vamos a poder elegir cuál es el parámetro. Si le quita el micrófono porque me escucho yo mismo, ¿no? Podríamos elegir si qué relación de presiones es la que más nos conviene, porque no siempre es la que nos dé mayor trabajo. También es importante la eficiencia. Sin embargo, eso es importante dependiendo del tipo de aeronave a la que se le esté poniendo un motor. Les decía en la clase anterior, si tenemos un motor un avión de uso militar, pues no me interesa que sea tan eficiente el motor, sino que sea lo más rápido posible. No me interesa un motor eficiente en un avión militar en que en su primer combate lo tumben, ¿no? Sí, lo derribaron, pero era bien eficiente. O incluso si un avión tipo Learjet ejecutivo, que alguien quiera viajar solo en su avión privado, pues yo creo que tampoco le interesa que sea tan eficiente, sino probablemente que dé mejor empuje, que tenga otras características en el desempeño. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros vamos a poder hacer al analizar las diferentes curvas es elegir cuál es la relación de presiones a la que nos conviene diseñar en función de los diferentes parámetros. Y la tarea nada más era para que vieran que sí llegamos a un máximo en la relación de presiones determinada con la ecuación que les di, y que si nosotros incrementábamos un poco la relación de presiones o disminuíamos un poco esa relación de presiones, el empuje iba a disminuir. Sin embargo, al ser ideal, a mayor relación de presiones tendríamos mejor eficiencia. También habría que ver la pendiente con la que está bajando la eficiencia y subiendo la eficiencia y disminuyendo la relación del trabajo, y todo eso pues nos serviría al final para poder elegir la relación de presiones que más nos convenga. Ahora, nosotros eso del análisis paramétrico, que hicimos fue únicamente el ciclo ideal. No estamos viendo todavía lo que es el ciclo Joule-Brayton ideal. Sin embargo, tendríamos que ver los diferentes tipos de motores. Un turbojet, un turbofan, un turbohélice, tienen diferentes comportamientos para las mismas características de operación. Y eso me va a permitir a mí seleccionar
cuál es la aeronave que más, cuál es el motor que más le conviene a mi aeronave. Pero obviamente para hacer el análisis de esos ciclos tenemos que partir de condiciones de operación, y las condiciones de operación dependen de la aeronave a la que ustedes les quieran diseñar un motor. ¿Cuáles son las condiciones de operación? Pues el techo de servicio, porque eso me permite determinar las temperaturas de operación, cuáles son las condiciones a las que está operando de temperatura y de presión en esa altitud, la velocidad a la que se va a desplazar esa aeronave y el empuje total que requiere esa aeronave. Esos parámetros los necesitamos en función de una aeronave, y después compararíamos los ciclos ideales, los tres que les estoy comentando, ¿no? Que son el turbojet, el turbofan y el turbohélice. Veríamos cuál de esos tiene un mejor comportamiento para esa aeronave específico, y después haríamos el análisis real del motor que mejor se comporta para determinar ahora sí de forma real cuál es la relación de presiones a la que me conviene a mí diseñar ese motor. No sé si eso le haya respondido su pregunta. Sí, quedó más claro, gracias. Pero bueno, ahorita les decía, nada más era ver que realmente hay un punto máximo en el trabajo y después empieza a disminuir, y como decía su compañero, la eficiencia es mayor. Entonces, muchas veces el trabajo total, por ejemplo, si yo pudiera diseñar un motor con esas características, yo también preferiría una relación de presiones mayor a la de máximo trabajo, que fuera más eficiente, y el trabajo lo voy a obtener utilizando más flujo másico, porque lo que estamos obteniendo ahorita es el trabajo específico. Entonces, si yo quiero más trabajo, pues le doy más flujo másico y obtengo el trabajo que quiero con mejor eficiencia. Entonces, eso también sería para considerar, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta sobre lo que estuvimos comentando o de la clase anterior? ¿Ninguna? Muy bien. Ya estamos 31, entonces creo que somos la mayoría. Vamos a continuar con la clase. Ya no nos pusimos de acuerdo la clase anterior de los porcentajes en las calificaciones. ¿Ya lo pensaron? ¿Ya tenemos el dato de cuánto vamos a utilizar de porcentaje? Creo que habíamos quedado 60-40. Hoy, 60-40. ¿60 para qué y 40 para qué? 60 para el proyecto, 60 proyecto, 40 examen. Ok. Bueno. Ok, es un porcentaje alto para el proyecto. La verdad es que el primer parcial es muy fácil el proyecto. El segundo parcial ya es más complicado el proyecto. Entonces, pero esto se mantiene para los tres parciales. Ok, dejen abro la... No sé dónde me quedé. Sí, pues, creo que todavía no fue la presentación a IMSS. No, pero ya estábamos trabajando en una hoja en blanco, ¿no? Donde estaba escribiendo las ecuaciones. Y esa la guardé, déjenme buscarla. Está en documentos y en turbinas debería estar. Y clase. Bueno, que sea pizarra, pero bueno. Ahora sí ya se los comparto. Ok, esta es en donde estuvimos trabajando, ¿no? Y nos quedamos en los valores aquí. Entonces me dice que, ¿cuánto fue el trabajo para la relación de presiones de 17.5? A mí me quedó de 469.2493. 400, otra vez, por favor. Para 17.5, ¿verdad? Bueno, 17.4081, el valor exacto. Era Ok. 469.2493. Para 15, ¿cuánto le da de trabajo? 468.0431. Y para 400, para 20.
468.2011. ¿Y las eficiencias? Las eficiencias para 15 es de 53%, 55% y 57%. Ok, entonces, como les decía, ¿no? El máximo trabajo que se puede obtener, pero este es trabajo específico, es decir, por unidad de masa. Por cada kilogramo que entre al motor, me va a producir 469.2443 kilowatts. Estos son kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Entonces, al multiplicar por flujo másico, que es kilogramo sobre segundo, me queda kilojoule sobre segundo, que sería kilowatt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, si se dan cuenta, no es mucho el incremento el cambio, ¿no? Entre los 3 puntos, son 468, 469, 468. En realidad, este da mejor eficiencia y podría ser más conveniente. Si los graficáramos, podríamos ver sus tendencias. Les decía, este es ideal. De forma ideal, de acuerdo a la ecuación que nosotros tenemos de eficiencia, la eficiencia es una curva asintótica que tiende al 100% conforme se incrementa la relación de presiones. Sin embargo, cuando ya lo tenemos en un motor real, la eficiencia del compresor, la eficiencia de la turbina, tienen que ser consideradas, o la eficiencia de cada uno de los componentes. Y por lo tanto, conforme vamos incrementando la relación de presiones, sí llega a un máximo la eficiencia y empieza a decrecer. Entonces, habría que graficarla para ver bien cómo está su comportamiento. Este es un ciclo Joule-Brayton ideal. Aún en el ciclo Joule-Brayton ideal, a nosotros nos interesaría, bueno, como vimos y les comentaba hace un momento, hay parámetros de operación, que son la temperatura donde 1, vamos a ponerle, la presión 1, que para hacer el análisis del ciclo no nos interesa la presión, sin embargo, para dimensionarlo conforme a la densidad que nosotros requerimos, tenemos que considerar la presión y la temperatura para poder determinar la densidad y con ello el área necesaria para calcular el flujo másico, ¿no? Entonces tendríamos temperatura, presión del lugar donde esté trabajando, la velocidad con la que esté trabajando, ese sería un punto importante, y estos serían como valores de operación. Tenemos valores que son como límites de diseño, que sería la temperatura 3. Bueno, voy a poner la 3 porque es para el ciclo ideal. En el análisis paramétrico, en las figuras que pusimos, la temperatura máxima es la temperatura 4. Entonces, pero aquí en el ciclo ideal estamos considerando la temperatura 3, va a ser la 4 en algún momento. Esto sería una temperatura de límite de diseño. Esta temperatura, creo, sí se los comenté, me parece, la vez anterior, que siempre o por mucho tiempo, se ha tratado de que esta sea lo más alta posible y esta lo más baja posible para poder tener un motor más eficiente, puesto que eso nos permitiría tener una mejor relación de presiones. Sin embargo, en la actualidad, esta temperatura también se está tratando de disminuir por la formación de NOx. Los mecanismos de formación de contaminantes, específicamente de NOx, son a partir de 1500 kelvins. Entonces se está tratando de mantener las temperaturas hasta 1500 como límite y buscar tener unas secciones de combustión por pasos, ¿no? Digamos, tener una sección, 2 o 3 secciones de combustión, que ninguna de ellas se sobrepasen los 1500 y que podamos obtener mayor trabajo, mejor eficiencia y disminuir la formación de NOx. Pero bueno, eso no nos vamos a meter ahorita. Todavía pensemos que la temperatura es la máxima posible, esa es por límite de diseño. Y los valores a seleccionar en este caso, pues sería la relación de presiones. En caso de un turbojet normal, podría ser la relación de presiones, el índice de derivación y la relación de presiones del fan en un turbofan y así algunos otros datos, ¿no? Dependiendo del tipo de motor que tengamos. Ya con todos esos valores, regresando al ciclo ideal, al ciclo Joule-Brayton, nosotros estamos determinando lo que es el trabajo. Sin embargo, en aeronaves, nosotros nos interesa el empuje. ¿Qué es el empuje? ¿Cómo se determina el empuje de un motor? ¿Tienen idea? ¿Lo han? Ajá. Como la fuerza en sentido opuesto.
Ok, pero se supondría, pensemos que este es un motor, está funcionando con el ciclo Joule-Brayton. Aquí vamos a tener una velocidad de desplazamiento en esta dirección, se va a estar desplazando, aun cuando tengamos viento en calma o no haya viento, tenemos presiones, temperaturas en el punto donde esté operando la aeronave, va a ser que entre un fluido. El fluido se estaría desplazando de forma relativa con la velocidad a la que se está desplazando el motor, ¿no? El impacto, digamos, del fluido va a ser lo mismo con el que se está desplazando la aeronave. Este fluido pasa a través de cada uno de los componentes en un turbojet normal. Decíamos, tenemos la parte de compresión, lo que nos sirve para incrementar la presión y que tengamos una combustión eficiente. Después se lleva a cabo la combustión y finalmente pasa a través de la turbina, la cual hace un trabajo o el trabajo necesario únicamente para mover el compresor y algunos otros sistemas que requieran energía. Y el resto de la energía que se le agregó en la cámara de combustión sale en forma, bueno, como energía cinética, es acelerado a través de la tobera y eso me va a producir un empuje. En realidad, podemos decir que el empuje lo podemos determinar como el cambio de momentum en un motor o en un volumen de control. ¿Alguien estuvo en la materia de, ¿cómo se llama? Termofluidos? ¿Nadie tomó termofluidos? Sí, profe, creo que sí. Ok, y vieron la ecuación de transporte de Reynolds. ¿No se acuerdan? No. Ok, la ecuación de transporte de Reynolds nos sirve para evaluar cualquier propiedad extensiva en un volumen de control. Si lo consideramos como un volumen de control, la propiedad extensiva, las propiedades extensivas son las que dependen de la masa y la propiedad extensiva que nosotros desearíamos analizar es el momentum o el impulso. Y ese impulso, bueno, ahorita les pongo lo que es la ecuación. Si consideramos que está en estado estacionario, podríamos establecer la ecuación general que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, la ecuación de transporte de Reynolds, a ver, se las voy a poner, no sé si se acuerdan más o menos de ella, y me dice que el cambio de cualquier propiedad extensiva, vamos a poner aquí como cualquiera que tengamos, con respecto del tiempo, tendría que ser igual a la parcial con respecto del tiempo de los cambios que haya dentro del volumen de control. En este sentido, podemos generalizar como cualquier propiedad extensiva por unidad de masa multiplicada por la densidad y la diferencial de volumen, más la integral de las diferentes superficies de control que nosotros tengamos. En este caso podríamos decir que tenemos una entrada y una salida, de la propiedad extensiva por unidad de masa, la densidad, la velocidad y la diferencial de área o de superficie. Esa es la ecuación de transporte de Reynolds. Para el caso de momentum o de impulso, que sería la fuerza, tendríamos que la ecuación de momentum es igual al cambio de fuerzas a través de todo el sistema. Y podríamos decir que son las fuerzas de cuerpo más las fuerzas de superficie más la fuerza resultante tendría que ser igual a la parcial con respecto del tiempo de la integral y como propiedad intensiva por unidad de masa me queda la velocidad. Sería la velocidad por la densidad por la diferencial de volumen más la integral de las superficies de control, este es volumen de control, de la velocidad, que es la propiedad intensiva por unidad de masa, la densidad, la velocidad como producto punto por la diferencial de área. Esta es la ecuación que podríamos ocupar. ¿Se acuerdan ustedes qué son fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie? ¿No? ¿O fuerzas másicas? ¿No se acuerdan? No, profe. Yo no, profe.
Nadie se acuerda. Se supone que lo deberían de tener. Bueno, las fuerzas de cuerpo o fuerzas básicas son las fuerzas que no tienen un contacto directo con nuestro volumen de control. Y hablan, bueno, generalmente son las fuerzas gravitacionales o por algún campo electromagnético o de alguna manera que o incluso a lo mejor una fuerza centrífuga que algo esté girando y haga que se esté desplazando, ¿no? Esto podría ser, son fuerzas sin un contacto directo realmente sobre el volumen de control. En este caso podríamos considerar únicamente como la fuerza de gravedad por el peso y estas van en una dirección. Y las fuerzas de superficie, hay dos tipos, ¿no? Hay fuerzas normales y tangenciales, que serían las fuerzas normales y los cortantes. Entonces, si regresamos a lo que es el volumen de control, nosotros sabríamos que las fuerzas normales tendríamos la fuerza de presión en esta dirección y también la fuerza de presión en esta dirección, ¿no? Tenemos fuerzas de presión alrededor de todo nuestro volumen de control. Y las fuerzas de las tangenciales o los cortantes sería la resistencia al avance que se genere por toda la carcasa o toda la cubierta del motor. En el libro que nosotros nos vamos a basar, pone dos empujes diferentes, algo que le llama el empuje total, que lo pone generalmente con una T, y otro que es el empuje desinstalado. El empuje desinstalado es el empuje total, no es cierto, es mayor el empuje total. El empuje desinstalado es el empuje sin considerar la resistencia al avance que se pueda producir y es el que nosotros nos interesa porque un mismo motor puede ir en diferentes carcasas dependiendo del motor que lo utilice, ¿no? Incluso en diferentes secciones. Puede estar sobre las alas o puede estar en la cola o dentro del fuselaje y eso, bueno, nos cambiaría todos los parámetros que nosotros estuviéramos viendo. Permítanme un segundo, por favor. Ok, perdón. Entonces, les decía que a lo que a nosotros nos interesa puede ser el empuje el cual considere la resistencia al avance o el que no considere la resistencia al avance. Si nosotros no consideramos la resistencia al avance, podríamos establecer que, viendo el volumen de control, voy a ponerles en la ecuación, ¿no? Vamos a considerar que no tenemos fuerzas de cuerpo, que las fuerzas de superficie tenemos cortantes y normales, y las cortantes son la resistencia al avance, y tenemos la resultante como una fuerza. Eso me dice que es igual a lo que cambia dentro del volumen de control. Si estamos trabajando en un proceso estacionario, es decir, que no hay en ese momento una aceleración, sino que está funcionando a condiciones constantes, el flujo másico que entra y el que sale son prácticamente el mismo, o el flujo másico de aire que sale es igual al que entra. Entonces podemos considerar que el término de cambios dentro del volumen de control es cero. Y tendríamos que evaluar únicamente esto a través de cada una de las superficies. Esta ecuación es una ecuación general y la podríamos emplear para cualquier propiedad extensiva, incluyendo la masa. Si nosotros quitamos la velocidad aquí, en estos dos parámetros, en la primera vector de velocidad, este y en vez de tener empuje, aquí ya no serían fuerzas, sería el cambio de masa con respecto del tiempo. Es decir, la densidad por la velocidad por el área, esto que tengo aquí, me da un flujo másico. Es también importante notar que en la ecuación me está marcando el producto punto de dos vectores, el vector de velocidad y el vector de área. Si yo considero, por ejemplo, voy a poner aquí, esta es la sección de entrada. Si esta es la sección de entrada
del motor está estacionario y el vector de velocidad viene en esta dirección, ¿cuánta masa va a entrar a mi motor? Perdón, no traía los audífonos. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Bueno, en este sentido, si yo considerara que este es mi motor y el flujo viene en esta dirección, ¿cuánta masa va a entrar al motor? Pues ninguno, ¿no? Ninguna. Ajá. Entonces, por eso me marca como producto punto. El producto punto multiplica X por X, Y por Y y Z por Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me pone vector de velocidad y me pone vector de área también. Nosotros sabemos que el vector de área siempre es un vector normal y hacia afuera de la superficie. Bueno, tendría que ser 90 grados, ¿no? 90 grados es normal a la superficie y hacia afuera, es decir, el de aquí va hacia acá y el de aquí va hacia acá. Y este es mi volumen de control. Si la velocidad fuese al multiplicarlo me va a dar 0. Si el vector de velocidad viene en esta dirección, al multiplicarlos, pues me va a dar la magnitud que tenga del vector por la magnitud que tenga del área, y estas dos magnitudes multiplicadas por la densidad es el flujo másico. De forma general, el flujo másico es la densidad del aire o del fluido que tengamos, multiplicado por el área por la que esté pasando ese fluido y multiplicado por la velocidad por la que esté pasando el fluido. Entonces, esto sería flujo másico por velocidad. Y a la salida también tendríamos flujo másico de salida por velocidad de salida. Y si nosotros, bueno, eso sería en estos dos puntos, ¿no? Si consideramos que esta es la sección 1 y esta es la sección 2, podríamos considerar que, voy a dejar como empuje nada más, sin la R, voy a quitar esta R, tendríamos que las fuerzas de cuerpo, vamos a ponerlo todavía como vector, más el empuje resultante, tendría que ser igual al flujo másico, bueno, si es el final menos el inicial, tendríamos al flujo másico que va a ser el mismo idealmente entre entrada y salida por la velocidad de salida, vamos a ponerle 2, menos la velocidad 1. Y esta ecuación la habíamos puesto, habíamos dicho que para el motor turbojet, de acuerdo a la nomenclatura de posiciones que tiene Mattingly, era la velocidad 9 menos la velocidad 0, ¿cierto? Sí, cierto. Ajá, ok. Bien, esto sería de forma ideal todavía. Ahora, como no estoy considerando, yo dije que, perdón, esto no era fuerzas, eran las de superficie. Aquí tenemos las fuerzas de superficie. Como las fuerzas de cuerpo únicamente serían por el sistema gravitacional hacia abajo, y yo estoy tratando de sacar el empuje en dirección X, entonces podríamos eliminar las fuerzas de cuerpo. Las únicas que quedarían son de superficie. Y de la superficie tengo dos. Unas que son cortantes, que son por la resistencia al avance. Bueno, voy a poner fuerzas normales y tangenciales. Voy a dividir esta como fuerzas normales más fuerzas tangenciales y más las fuerzas sería igual a como vector, vamos a dejar, al flujo másico por la diferencia de velocidades V9 menos V0. Y en este sentido, si yo no quiero las tangenciales, porque estamos considerando que no consideramos la resistencia al avance de la carcasa, puesto que pudiera cambiar, entonces solamente tendríamos fuerzas normales. Y las fuerzas normales tendría que ser la presión por el área que estoy manejando. Eso sería las fuerzas normales. Idealmente, como incluso lo vimos, consideramos que la presión estática de entrada y la presión estática de salida son iguales. Si las presiones son iguales de entrada y de salida, tampoco tenemos fuerzas normales, pero eso es ideal. Y me quedaría que la fuerza o el empuje, F, va a ser igual al flujo másico por V9 menos V0. O V4, V2 menos V1 o V4 menos V1, dependiendo de cómo tengamos nuestras estaciones. Este es para el análisis de cada uno de los motores. En el ideal lo podemos dejar como V4 menos V1, ¿no? Entonces, y yo puedo sacar el empuje específico F entre el flujo másico igual a la diferencia de velocidades, bueno, lo voy a poner como V9 menos V0, o para el ciclo ideal, V4 menos V1.
Y este B4 y B1 pues va a depender de las velocidades a las que se esté desplazando la aeronave. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por el momento no, profe. Por el momento no. Ok, bien. Ahora, si nosotros tratáramos de hacer de forma ideal, nosotros teníamos presiones y temperaturas en cada uno de los parámetros que estuvimos analizando del ciclo ideal. Vamos a verlo, pero bueno, tendríamos que tener una velocidad de desplazamiento. Además de los datos que ya tuvimos, tendríamos que tener la velocidad de desplazamiento para poder cuantificarlo. Pensemos que sigue siendo el ciclo Joule-Brayton, pero ahora sí nos va a producir un empuje y que mi motor se está desplazando a una velocidad. ¿Qué velocidad les gustaría que se estuviera desplazando este motor o este avión? ¿Cuánto quieren ponerle de velocidad? 0.8 de Mach. Ok, vamos a ponerle 0.8 de Mach a ver si obtenemos algo porque la temperatura que tenemos es relativamente baja. Ok, pensemos que se está moviendo a 0.8 de Mach en esta dirección. No tenemos las dimensiones, lo vamos a hacer como por empuje específico y habíamos dicho nosotros, ¿qué relación de presiones teníamos? La primera fue de 8. Ok, pongamos si quieren la de 16 o la de 20, ¿cuánto quieren? ¿20 o ponemos la de máximo trabajo? ¿Cuánto era de máximo trabajo? 17.5. Entonces, ¿cuál quieren poner? 17.5 o 20. 17.5. Ok, 17.5. Dijimos que estaba operando en un lugar donde la temperatura cero era de 293.15. Sí. Ok, 293.15. Y la presión, como dijimos que era la Ciudad de México, eran 76 kilopascales. Sí. Ok, y teníamos también la temperatura total 3, que eran 1500. Sí. Bien, si nosotros tratáramos de analizar este fluido, todavía todo esto es ideal, ¿no? Tenemos una relación de presiones de 17.5. A ver, permítanme un momentito, por favor. No sé dónde estoy. Bueno.